Comenzamos esta clase de magistral de fin de semana con un análisis fundamental de la situación que está viviendo en este momento el mundo. Por un lado, lo que está haciendo Occidente y por el otro lado, lo que está haciendo Oriente. Por un lado, lo que está haciendo la FED y por el otro lado, lo que está haciendo la Organización de Cooperación de Shanghái o Shanghai, y que son pues prácticamente dos universos diferentes o dos modelos diferentes. Ya nos los explicará Javier Martínez. Javier, qué gusto. Y qué bueno que pues nos traes este tema justamente de lo que está sucediendo en este momento, en, digamos, dos polos o dos situaciones diferentes. Antes de empezar, me gustaría que viéramos una imagen que quizá tenga algo que ver o quizá no tenga nada que ver, pero curiosamente en este tema del que vamos a hablar hoy, que es un tema que se divide en dos, o sea, de un lado, ¿qué hace Oriente o cómo ve el mundo Oriente y cómo ve Occidente el mundo o cómo trata de salvar su mundo? Justamente en este momento también Donald Trump tuitea esto o retuitea esta imagen que dice: el mundo pronto o muy pronto entenderá lo que está pasando, ¿no? Y nada puede detener lo que se nos viene encima. Curiosamente, no sé si tenga algo que ver, ya si me gustas hacer un comentario de eso. También Donald Trump está lleno de fantasías y de propaganda loca para despistar un poco, pero bueno, curiosamente lo retuitea, es una imagen ahí generada por inteligencia artificial, donde él se ve ahí como redentor o no sé, como qué, pero pues vámonos directamente, Javier, y pues adelante, te escuchamos con mucho gusto, con mucha atención de lo que sucede en estos dos universos o en dos polos. Adelante, Javier, gracias. Un placer. Empezamos por el universo de la reunión de Jackson Hole 2025. Desde el año 1978 es un encuentro organizado por la Reserva Federal de Kansas City. Se hace en esta localidad de Jackson Hole, que es en Wyoming. Cada mes de agosto, la Reserva Federal Regional de Kansas City celebra un simposio para que los banqueros centrales del mundo consideren su papel en la política económica y los acontecimientos más importantes de la economía mundial. El director de la Reserva Federal de Estados Unidos suele presentar un resumen de su visión del estado de la economía de Estados Unidos y las medidas que debería adoptar la Fed para alcanzar sus objetivos de mantener la inflación moderada no superior al 2% anual y alcanzar el pleno empleo. La economía convencional y los banqueros centrales insisten en afirmar que el crecimiento económico y los precios pueden modificarse única y exclusivamente mediante medidas monetarias. En realidad, el coste de los préstamos afecta principalmente al sector financiero y a la especulación con activos financieros. Por ello, medios como el Financial Times, el Wall Street Journal, se preocupan por los contra el presidente de la Reserva Federal, Powell. Pero con independencia, esta independencia, entre comillas, de la Reserva Federal, y lo digo bien entre comillas, permite al sector financiero gestionar su capital ficticio, los bonos, las acciones y las ganancias obtenidas a expensas de salarios y del valor real de la economía. Hace décadas, los gobiernos de las principales economías accedieron a esta independencia monetaria y a esta experiencia, entre comillas. ¿Y qué ha logrado para sostener el crecimiento económico, impulsar el empleo y controlar los precios? Pues vamos a ver lo que dijeron en Jackson Hole, además con gráficos sobre estadísticas de la situación económica de Estados Unidos, de lo que dicen a la realidad. En este simposio, repito, en primer lugar, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, señaló en primer lugar la economía estadounidense muestra señales significativas aún de una inflación persistentemente alta y de una caída del empleo. Y en segundo lugar, Powell, como ya he dicho antes, fue tildado de idiota, de imbécil, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no reducir el tipo de interés oficial de la Reserva Federal. Este llamado tipo de interés es un tipo de interés oficial, entre comillas también, que lo decide un comité de la Reserva Federal, estableciendo el tipo de interés que los bancos y otras, ahora explico ese gráfico, que el banco y otras instituciones pueden solicitar el dinero a la Reserva Federal como prestamista en última instancia.
y esto influye de manera directa en como mínimo interés o interés mínimo en los bonos del Estado, en los préstamos corporativos, es decir, de las empresas, en las hipotecas e incluso en los tipos de interés en los mercados de divisas, donde el dólar domina todavía. El tipo de interés oficial en Estados Unidos ronda este tipo de interés de la Reserva Federal en torno al 4%. Y Trump quiere que se reduzca al 1%, de repente así del 4 al 1. La economía tampoco funciona como un sopla y absorbe. Y amenaza con despedir a Powell. En Jackson Hole, Powell insinuó que apoyaría, es un condicional simple, un recorte en la tasa de interés oficial de la Fed ahora en septiembre, cuando dentro de unos días, pero probablemente solo será si es que lo hace de 25 puntos básicos, es decir, de 0,25%. Aún le preocupa a Powell la inflación y vamos a ver por qué. En el primer gráfico, que es el gráfico del índice de precios PCE, United States Personal Consumption Expenditures, explico ese gráfico, le preocupa que el objetivo de inflación esté por encima del 2% anual. No es ese gráfico, es un primer gráfico anterior con una sola línea que va con una pendiente creciente desde el 2020. No, tampoco es ese, es el primero que puse en origen, el Personal PCE. US Personal PCE, índice de precios al consumo personal subyacente o gastos de consumo personal subyacente. Bueno, lo voy explicando. Este índice de precios PCE o Personal Consumption Expenditures se publica mensualmente en el informe de ingresos y gastos y refleja, ¿qué refleja? La variación de los precios de los bienes y de los servicios adquiridos personales por los consumidores de Estados Unidos. Hemos visto cambios. En marzo de este año era del 2,3, en abril del 2,2, es decir, por encima del objetivo de la inflación del 2%. En mayo del 2,4, en junio, que es el último dato que tengo, es del 2,6, por lo tanto, está muy alejado. Exactamente, ese es. Si vemos ahí, del 2016 al 2025, vemos que hubo un incremento brutal, una montaña, un pico de montaña de finales del 2020, con la caída con la pandemia, a la subida de los 2021 y 2022. En el 2022 tuvo pico, volvió a ir cayendo del 2022-2023 al 2024 y ahora está repuntando, repito, por encima del 2%. Y eso es preocupante para una política monetarista de la Reserva Federal, que lo que busca es el 2%. Entonces, marzo ha estado en el 2,3, abril en el 2,2, mayo en el 2,4 y junio en el 2,6. Y esto tiene un impacto, estas subidas, todavía que no se cuenta las subidas arancelarias que ese señor, Donald Trump, aún no se han sentido en la economía, porque hay un informe de Goldman Sachs, un estudio de los economistas de Goldman Sachs, en el que se ve que los precios de importación en respuesta a los aranceles, utilizando cifras tanto a nivel de producto y tasas arancelarias, estiman que los exportadores extranjeros ya han absorbido el 20% de los aumentos arancelarios de Trump, pero esto no durará mucho y los precios en fábrica ya están empezando a repuntar, lo que eventualmente se reflejará en los precios minoristas y en los precios al consumidor, y esto hace que suba la inflación. Se avecina una repercusión de la llamada transferencia. El siguiente gráfico, que es el que pusiste, que lleva dos gráficas, es el índice PMI exactamente. Ahí vemos cómo el crecimiento, ese gráfico se llama Estados Unidos PMI, es decir, Manufacturing Purchasing Manager, que es el precio medio de compra de los gestores de compras, está incrementándose en relación a los precios input y precios output, es decir, precios de entrada de los materiales que se importan y precios de salida en los que tú vendes. Y vemos, si señalásemos las caídas, es decir, las
un TAS de hundimiento en el 2022 fue un hundimiento, un repunte desde mediados del 2022, una caída en el 2024, finales del 2025 y otra vez otra subida. Eso evidentemente no acompaña porque se va, y más con las tasas, otra vez con los aranceles, como he explicado, se va a repercutir en los precios y eso hace que se pierda poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Y el papel de la Reserva Federal, estemos o no estemos de acuerdo con la existencia de la Reserva Federal, es el control de la inflación. Al mismo tiempo, y eso es preocupante también, es el crecimiento del empleo, porque el crecimiento del empleo ha disminuido rápidamente y la tasa oficial de desempleo está aumentando. Me diréis, ¿es poco? Son datos de la Oficina de Estadísticas del Trabajo, del Bureau of Labor Statistics. Estamos viendo, por ejemplo, en el gráfico que es Non-Farm Payroll Gains, es decir, el NFP, Non-Farm, es no granja, payrolls, es decir, nóminas no agrícolas. Estamos viendo en los precios, que es el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es ese, justamente. Ahí vemos los NFP, las nóminas no agrícolas. Por lo tanto, las nóminas de fábrica, fabricación, de construcción y de servicios. Ahí vemos una caída que se puede ver como, según la Oficina de Datos Laborales, Bureau of Labor Statistics, en julio de este año, son los datos que tengo a julio, a cierre de julio, todavía no tengo los cierres de agosto, los cierres de julio, total NFP, ha habido un incremento, por una parte dices 73.000 empleos más, pero la realidad es que la contribución de las nóminas, lo de aumentos en nóminas de sector fabricación, sector construcción y sector servicios, ha ido cayendo desde el 2007, ¿no? El poder adquisitivo de los trabajadores no agrícolas de todos estos sectores ha ido disminuyendo. Y si vemos el siguiente gráfico muy relacionado con el tema de los efectos de esta tasa de desempleo y el siguiente gráfico es un unemployment, exactamente, el rate, que es el índice de desempleo o tasa de desempleo, datos, repito, del Bureau of Labor Statistics a fecha de julio, repito, y también contrastados con Trading Economics, la tasa de desempleo en junio era del 4,1%, me diréis, es poco, pero es una tendencia. Y el julio del 2025 ha incrementado al 4,2%. El número de desempleados ha crecido en 221.000 desempleados hasta la cifra total de 7.236.000 parados. El empleo se redujo en 260.000 desempleados. La fuerza laboral se está contrayendo en 38.000 desempleados. Por lo tanto, la fuerza laboral de 170 millones tiene un número de desempleados aparte de 7.236.000 parados. Y Powell sabe que se avecinan, además, que es el siguiente gráfico, revisiones masivas de estos datos a peor. Es decir, hay una revisión que va a venir ahora el 9 de septiembre de las oficinas de estadísticas laborales que se publicará, repito, el 9 de septiembre, y en esa gráfica que está ahí ya se anticipa que en esta revisión, en el último que vemos en color rojo o color morado, esa es la revisión, Goldman Sachs hace una revisión del aumento neto de empleos para el año hasta marzo pasado y Goldman Sachs estima que la revisión podría reducir las nóminas entre 550.000 a 950.000 empleos. Esto implica que el crecimiento del empleo, a pesar de ese 4,1, 4,2 creciendo de desempleados, está sobreestimado el crecimiento del empleo, con lo que sería más la cifra de desempleados, en torno a 45.000 a 80.000 empleos mensuales de pérdida. En resumen, la inflación se mantiene por encima del objetivo, ya vemos, por encima del 2%. Y el pleno empleo, que es otro de los objetivos de la Reserva Federal desde su creación, tampoco se está cumpliendo. Está desapareciendo el pleno empleo. Powell
planteó el dilema de la siguiente manera. A corto plazo, y que sepamos, Powell va a ser su última intervención como presidente de la Reserva Federal, porque se va a eso que se llama la jubilación. Powell plantea el siguiente dilema, o planteó allí en esta reunión de Jackson Hole. A corto plazo, los riesgos para la inflación se inclinan al alza y los riesgos para el empleo a la baja. Es una situación muy difícil, en efecto. Y esto se llama, con la siguiente gráfica, que los estadounidenses son tan expresivos para decir sus análisis y sus términos. The jaws of stagflation are wide open. Las mandíbulas de jaws de la estanflación están abiertas de par en par. ¿Qué es eso de la estanflación? Primero lo explico muy brevemente. Es un fenómeno económico, la estanflación, que se produce cuando una economía experimenta una inflación elevada con un estancamiento o muy bajo crecimiento y una elevada tasa de desempleo. Y ahí vemos las dos gráficas, una la de desempleo y otra la de los precios. La de los precios va en relación a la inflación y la del desempleo, como cuando esas gráficas, la de la inflación sube y la del desempleo baja, puede producir una situación de estanflación. En su discurso, Powell se mostró preocupado por este deterioro del empleo. Es decir, le preocupaba todavía más el estancamiento o la recesión que incluso el aumento de la inflación. Esa gráfica es brutal. En general, dijo Powell, si bien el mercado laboral pareciera estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso, resultado de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores. Esta situación inusual sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando y si esos riesgos se materializan, podrían hacerlo rápidamente en forma de aumento drástico de los despidos y un aumento del desempleo. Tengo el amigo de mi yerno, que es un cargo que ha ido de una empresa X a ocuparse de una multinacional en Tennessee, en Estados Unidos, y su labor va a ser empezar a reducir empleos en las fábricas de esta multinacional X. Es uno de los cometidos que tiene. Por lo tanto, no es ciencia ficción lo que se analizan con estos datos, con estas gráficas, y la experiencia directa de altos ejecutivos directamente que me llegan a lo que van a hacer en el destino que le han enviado a los Estados Unidos. La economía estadounidense se está desacelerando, salvo los 7 magníficos de los gigantes tecnológicos. ¿Qué son los Magnificent Seven? Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia. ¿Por qué? Y ese es el gráfico siguiente. Gráfico y letras gigantes, comentario con letras gigantes de PMI al 48%. Ahí se ve claramente cómo la economía de Estados Unidos sigue viviendo la burbuja de la financiarización. Las grandes empresas tecnológicas, esas tienen gran capacidad de crecimiento y de rentabilidad, superando a los índices bursátiles de las empresas normales, industriales, de toda la vida, Standard & Poor's 500, y el PMI manufacturero, es decir, el PMI, el precio, el Purchasing Manager Index, índice de los gestores de compras del sector industrial, se ve que el Standard & Poor's Global, ahí está, el PMI está al 48%, el manufacturero, se está contrayendo ese precio en julio por quinto mes consecutivo, se ha ido contrayendo ese precio o ese índice de los precios medios que fijan los gestores de compra del sector industrial. Ha habido solo 2 meses en expansión, pero después de 26 meses de contracción, 26 meses. Es decir, es un síntoma preocupante, aparte de los datos que he dado antes, de un estancamiento. La ironía, y vuelvo a lo que decía al principio, es que la Reserva Federal, al igual que otros bancos centrales, solo se fijan en políticas monetaristas y estas tienen poco efecto en la economía a través de única y exclusivamente medidas monetarias.
siguen manteniendo que la tasa de inflación a largo plazo está determinada por la política monetaria. Sin embargo, los ejemplos históricos son que en la década del 2010 la tasa de inflación de Estados Unidos cayó por debajo del objetivo del 2%, a pesar de que la Reserva Federal redujo los tipos a cero. Y en cambio, tras el fin de la pandemia del COVID, la inflación se disparó a pesar de las fuertes subidas de los tipos de la Reserva Federal y se ha mantenido obstinadamente por encima, como estamos viendo, la inflación del 2%. La política monetaria no funciona per se. Es decir, hay que tener en cuenta, los que somos economistas o queremos una economía heterodoxa y además tenemos una visión económica no solo heterodoxa, sino además nos gusta coger distintos elementos en una visión más multipolar de la economía. Existen factores no monetarios mucho más importantes que afectan al empleo y a la inflación, como es, por ejemplo, la disrupción en las cadenas de suministro globales, por ejemplo, los cambios en las rentabilidades de las inversiones, por ejemplo, las ofertas laborales. En este último caso se encuentra el impacto negativo del envejecimiento de las poblaciones en Occidente, que es un factor también fundamental que no se tiene en cuenta, y mira que hay historiadores de la economía que lo inciden pero los monetaristas solo piensan que solo las medidas monetarias salvarán la economía y el aumento de la inmigración con sus pros y sus contras. Eh, no voy a poner todas las ponencias que me he estado leyendo que hubo en Jackson Hole, por ejemplo, hubo una que trataba sobre mercados laborales en transición, demografía, productividad y política macroeconómica, que está sucediendo en la oferta laboral a nivel mundial. Bueno, se centraron mucho en Occidente. Claudia Goldin, de la Universidad de Harvard, explicó algo muy interesante, que la disminución de la fertilidad en las parejas de Occidente está presente en todo el mundo hoy día. Las tasas de natalidad en los países ricos del llamado norte global han estado por debajo de lo necesario para hacer eso que se llama tasa de reemplazo o tasa de reposición de seres humanos fallecidos durante décadas, y esa brecha se ha ido acelerando con la gran recesión. Esto es una ponencia que se puede ver en un gráfico siguiente que lo puedo explicar, la tasa Total Fertility Rate, TFR, es un gráfico del año 70 hasta el año 22, donde vemos tres grupos, y ahí se ve como la tasa de fertilidad Italia, España, Corea, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, vamos en picado en tasa de fertilidad. Las razones del descenso de la tasa de fertilidad: por una parte, las mujeres se han ido incorporando con justicia al mercado laboral y quienes tienen una carrera profesional no desean tener hijos. Y las parejas cada vez tienen menos recursos para tener más hijos o incluso tener hijos, dado el elevado coste de los cuidados infantiles y de la falta de política de apoyo estatal de cada uno de los estados a sus poblaciones y a sus familias. No hay políticas de apoyo a las familias reales en ninguna parte de Occidente. Hay maquillaje, mucho maquillaje y mucha publicidad, pero la realidad, no hay políticas natalistas, al contrario, hay políticas de reducción poblacional. La desventaja de la fertilidad es que una mayor autonomía femenina, en ausencia de estos cambios suficientes que garanticen el apoyo, produce, por lo tanto, tasas de natalidad más baja. Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta en economía, en estas visiones de una economía heterodoxa y ecléctica como la que yo y muchos otros tenemos, es contar no solamente los factores exógenos que hace que la población mundial en fecha 2022 fuese de 8.000 millones, pero en los países ha habido un incremento, por lo tanto, de 1.000 millones cada 12 años, y esto se va a estancar, va a haber un parón en torno al 2070, 2080, cuando se llegue a la cifra de 10.400 millones de habitantes, y las tasas de fertilidad, donde más están cayendo brutalmente acelerada, donde menos población joven y nueva se está haciendo tasas de reposición, es en los países más ricos, o que eran más ricos, como Corea, España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos. Todos estos datos de endógenos y exógenos
no se ha tratado muy bien en estas reuniones de la Reserva Federal, porque si bien se ha hablado del papel de la inmigración, pero no se habla de políticas alternativas también para las familias residentes y descendientes de todos estos países donde no se hacen políticas de natalidad, como la que hacía, por ejemplo, en la época del general de Gaulle en Francia, de primar el tercer hijo. Todo esto son factores que hay que tener en cuenta en por qué la decadencia de Occidente. Y también no voy a incidir mucho sobre todos los gráficos que he visto y todas las ponencias de la Reserva Federal. También hay una función de la inteligencia artificial en una economía en transición muy o exclusivamente financiarizada, que es ese modelo en el cual, no, es en el que se ven unas figuras de como unos cómics de una pareja, exactamente, ahí. Ese es los mercados laborales en transición. Parece que con la inteligencia artificial en Occidente se van a beneficiar, como levantan las manos en la parte de esa inteligencia, de ese cerebro artificial, se van a beneficiar más trabajadores, jóvenes y mayores. Pues no es así, porque se van a suplantar todavía trabajos por mayor inteligencia artificial y tiene que ver más acelerado la pérdida de empleos más que la que supuso la industrialización y las mecanizaciones en los años 70, 80 y 90. La inteligencia artificial va a significar la pérdida de empleos para algunos sectores y aunque se diga que va a impulsar otros. Va a impulsar más a las grandes empresas que están bajo control, además de las empresas financiarizadas, y esto se debe a que la economía de la investigación y del desarrollo ya no lo hacen los estados. Se ha delegado la política estatal, se ha vaciado los estados desde la década de los 70 y son las grandes empresas, como las de Silicon Valley, las que reciben la mayor parte de los subsidios gubernamentales y subsidios gubernamentales para tecnología. Parece que Silicon Valley nace de la nada, no, nace de los subsidios, de los impuestos de los contribuyentes y en vez de ser el Estado quien haga políticas de I+D, son estas empresas a favor de sus propias empresas que luego compran a estas startups y las incorporan a las grandes empresas tecnológicas. Este changing mix of research and development, es decir, este cambio era la gráfica que has puesto antes, justamente vemos cómo ha ido cayendo la inversión en I+D a través del Estado federal y en cambio business, lo que se ha dado por parte del Estado a las grandes empresas y a las startups apoyadas por grandes empresas, el I+D va a ser controlado no por la fuerza pública, sino por la fuerza privada de estas empresas. No sé si el gráfico para mí es más que suficiente para ver cómo va a ir la economía con todo lo que he dicho antes de otros factores de inflación y de empleo en Occidente. Y terminando el último gráfico, es quién realmente se va a beneficiar de esta investigación y desarrollo. Vemos que son los 5 grandes actores que tiene que ver con estas 5 o 7 empresas fundamentales financiarizadas: Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia y el resto de empresas. Pues la pequeña y la mediana empresa va a sufrir lo mismo que el trabajador. Es decir, están en el mismo barco pymes y trabajadores y precarios y parados. Están en el mismo barco y no me canso de decirlo. Hubo una ponencia de Laura Velkan de la Universidad de Columbia que calculó que por ahora solo el 4% de los empleos utilizan inteligencia artificial para al menos el 75% de las tareas y un tercio de los empleos utiliza inteligencia artificial para el 25% de las tareas. Lo que llama Laura Velkan el índice de economía antrópica. Sin embargo, la inteligencia artificial afectará la participación salarial en la producción nacional. Ese es el gráfico que quería ir poniendo para ir terminando, en el que se ve una analogía histórica. En la parte de la izquierda, el proceso de la industrialización desde el 19-20, cómo era la participación del trabajo en la economía
cómo era o ha ido disminuyendo de un 20, de un 30, de un 40 a un 12, a un 5, y ahora con la inteligencia artificial, la era de la inteligencia artificial frente a la era industrial, la participación de la T de trabajo o la L en inglés de labor va en disminución todavía por debajo del 5%. Otros trabajos que se presentaron son sobre la tasa de fondos federales de equilibrio del 2% por encima de la tasa de inflación anual. Bueno, no voy a entrar en detalle en todas las ponencias. Han sugerido que la población envejecida y con ahorros, que es una realidad este dato, buscará invertir en bonos del Estado más que en industrias. Tampoco lo hace la gran clase capitalista de la K mayúscula. Es decir, prefieren hacerlo en empresas de alta rentabilidad financiera. Y por último, ese es el gráfico que vemos ahí tras una breve caída durante los confinamientos, la fuerza laboral de la eurozona recuperó los niveles de prepandemia a finales del 2021 y desde entonces ha crecido la fuerza laboral en unos 6 millones. Pero eso lo comparado desde el 2021 al último cuarto del 2024. Si bien la oferta laboral aumentó en parte debido a la incorporación de más mujeres y trabajadores de mayor edad a la fuerza laboral y con participación extranjera, la realidad es que en Europa la situación de desindustrialización, y hay un gráfico que he puesto de Japón también para comparar cómo van los picos de población, que son importantes tener los estudios poblacionales, no solamente análisis de la inflación hay que tener un mix de datos para hacerse una composición general y un análisis heterogéneo y heterodoxo y no basarse en políticas estrictamente unidireccionales y univisión como son las políticas monetaristas. Terminaría diciendo que la economía convencional, repito lo que he dicho al principio, y los banqueros centrales insisten en afirmar que el crecimiento económico y los precios solo se modifican mediante medidas monetarias. Esto es falso. Lo diga el Financial Times, el Wall Street Journal, y que solo se preocupan de los ataques de Trump, gesticulando como que, por supuesto, no me gustan las pérdidas de respeto de nadie por parte del presidente Trump contra el presidente de la Reserva Federal. Pero la realidad es que ¿Puedes repetir esta eso? ¿Puedes independencia, repetir eso? ¿Que no es cierto? ¿Qué es lo que no es cierto? que no es cierto que la economía, lo que dice la economía convencional y lo que dicen los banqueros centrales, que insisten en afirmar que el crecimiento económico, es decir, que los países puedan crecer y que los precios se puedan modificar o controlar solo por políticas monetarias, que hay otros factores que es los que hemos visto que hay que tener en cuenta y no solamente el control de la inflación. En el tema del empleo tiene que ver mucho el crecimiento o no crecimiento poblacional, el envejecimiento poblacional, la no incorporación cada vez de menos trabajadores a la fuerza de la economía del país y el decalaje entre la C de capital y la T de trabajo, porque la financiarización hace que las economías se basen en capital ficticio y no en capital industrial real. Hay que tener todos esos. La independencia de estos bancos centrales o de la Reserva Federal, a quien sí beneficia siempre es a los sectores financieros, porque les permite gestionar su capital ficticio, es decir, los bonos del Estado, las obligaciones del Estado, las acciones bursátiles y las ganancias obtenidas a expensas y termino, de los salarios y del valor real de la economía. Lo que decíamos off the record en la conversación que hemos tenido al principio, antes de salir en antena. Es decir, la economía de Occidente se ha ido desindustrializando y ha ido perdiendo los pilares básicos de la economía, que son los tres sectores. El sector primario, que es la agricultura, pesca y ganadería, por decirlo muy someramente. Luego el sector industrial real y solo basarlo en sector servicios y en burbujas. La economía de Occidente es la reina de las burbujas. Y en cambio, países tan distintos, con sus regímenes, con sus políticas económicas e incluso con sus signos políticos, como puede ser Rusia de Putin, la China de Xi Jinping y la India de Modi, estas tres, con sus diferencias, tienen algo en común. Tienen el sector primario todavía, tienen el sector secundario industrial muy poderoso y el sector servicios desarrollándose. Por lo tanto, la importancia de tener los tres pilares de la economía
se ha visto claro, y ahora sí paso a la Organización de Cooperación de Shanghái, las relaciones ya también no solo económicas, sino geoestratégicas de las reuniones que están teniendo estos días. Aquí tomo un artículo de Atul Anija, que es un editor asociado de Hindu, al periódico de Hindu, y que también ha sido publicado por el medio ruso Kateon. El autor comienza señalando que la India ha ido acogiendo con satisfacción estas conversaciones directas, para mí, más teatrales que efectistas, entre Putin y Trump en Anchorage, Alaska, que ya comentamos, las califica de loables, pero claro, la torpeza de Occidente va a ir creciendo con respecto a los otros países, que va uniendo a los que antes estaban enfrentados. Ya lo vimos con China y Rusia, ahora se está reabriendo y fortaleciendo la troika entre China, por una parte, Rusia, y el otro pilar, la India. La India es la quinta economía más grande del mundo. Los productos farma y los semiconductores que exporta a los Estados Unidos son cruciales para Estados Unidos. Son las principales exportaciones de la India en el 2024 a Estados Unidos, por un valor de 87.300 millones de dólares. Y las exportaciones de Estados Unidos a la India es justo menos de la mitad, 42.000 millones de dólares. Repito, la importancia de los productos farma, de los teléfonos inteligentes, de la ropa en la economía de Estados Unidos. Pues bien, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ir perdiendo cada vez más a la India, volcándola más en el eje de la Organización de Cooperación de Shanghái y de los BRIC. Trump impuso aranceles, estuvo llamando a Modi para que se le pusiera como si fuera un servidor o un camarero de la Casa Blanca. Y hay que tratar primero con respeto a los que has de considerar como homólogos internacionales iguales. El Prime Minister de la India debiera ser tratado por Trump de la misma manera que le gustaría a él que fuese tratado él, el señor que sale en esas imágenes tan hipergalácticas. Trump ha impuesto aranceles del 50% a productos de la India. Por lo tanto, está alejando las relaciones con la India y además un 25% adicional por la compra de petróleo ruso. En este sentido, desde los Estados Unidos, el consejero del POTUS Trump 2.0 en comercio y fabricación, es defensor de las políticas duras de Trump hacia China, Peter Navarro, acusó a India, hay que tener bemoles para acusar a la India de financiar la guerra de Rusia en Ucrania al comprar petróleo ruso. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos desde la gestación en 2014 y desde la invasión de la OTAN Estados Unidos en 2014 en un país llamado Ucrania? Y le acusa a la India de financiar la guerra de Rusia en Ucrania al comprar petróleo. Pero India, lo que hay son intereses pragmáticos. Los países se mueven y la importancia, no me canso de decirla en la geoeconomía, solo cuando se habla de geoestrategia se olvida mucho la geoeconomía, que una distensión entre Estados Unidos y Rusia va a beneficiar al gigante surasiático de la India al eliminar restricciones económicas, especialmente en la compra de petróleo ruso, y fortalecer su autonomía estratégica, que es lo que está haciendo Modi por diversificar. Mientras tanto, la India sigue fortaleciendo sus lazos con Rusia, que los tiene históricos desde la Unión Soviética, y busca intensificar su asociación militar con Rusia, incluyendo el desarrollo del conjunto de armamentos como los misiles BrahMos. BrahMos, curiosamente, es una mezcla de BrahMos Aerospace, es una empresa conjunta entre una empresa rusa de la Federación Rusa, NPO Machinostroenia, y una empresa de la India, DRDO, Defense Research and Development Organization de la India, y es el acrónimo de ese misil BRAM, del río Brahmaputra y del río Moscova, por eso se llama BrahMos. Es un misil de crucero supersónico de corto alcance y medio alcance que se puede lanzar desde submarinos, barcos y desde aviones. Modi está dirigiendo una doctrina llamada Made in India, apostando por la autosuficiencia
de su país en sectores como defensa, fertilizantes, motores a reacción, baterías para vehículos eléctricos y semiconductores, y resistiendo soberanamente a las presiones y a las groserías de Estados Unidos. Es más, este analista hindú, Anija, nos dice que la India suspendió contratos de defensa con Estados Unidos, amplió las relaciones con Rusia, China y Brasil, por tanto, fortalecimiento de los BRIC, no solo de la Organización de Cooperación de Shanghái, y rechazó abiertamente abrir los sectores agrícolas, lácteos y pesqueros a actores extranjeros, fundamentalmente de la anglosfera. Todo lo contrario que hace la prostituida Unión Europea. Además, el domingo 31 de agosto al 1 de septiembre, lunes, que está aconteciendo esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, se encontrarán con los llamados RIC, Rusia, India y China. Esa troika, que los vamos a ver con detalle. Modi participará en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái con Putin y Xi Jinping. Se reactiva ese formato trilateral fundamental para Eurasia como bloque, que es la interacción en crecimiento de las economías rusa, India y China, tras mejorar las relaciones India-China y, sobre todo, por el maltrato a la que le está sometiendo un supuesto aliado llamado Estados Unidos. El mundo cada vez se está haciendo más multipolar, pero porque Occidente cada vez es más estúpido. Es una cuestión de estupidez, inteligencia o estupidez. La actual Constitución es lo que se ha tratado también off the record en esta reunión. Se ha hablado de la paz, todos buscan la paz en Ucrania, pero es que para que exista la paz en Ucrania tiene que haber también reformas constitucionales en Ucrania, porque la actual Constitución ucraniana, por ejemplo, no permite ninguna alteración territorial. Entonces, no se busca un alto el fuego, repito, se busca una paz. No se busca un paripé para luego reanudar la guerra. No se busca decir que no te envío armas y ejército y luego te envío contratistas militares privados, como está haciendo Trump por la puerta de atrás. No se permite, por lo tanto, una alteración territorial y el realismo político de Rusia es pedir que, tal como está el campo de batalla, si queremos avanzar hacia la paz, tendrían que hacer igual que ha hecho Rusia cambiando su constitución para incorporar regiones que se separaron en referéndum de Ucrania tras la intervención de Maidán en 2014, que lo consideran desde Rusia. Y luego veremos, antes de la invasión o de la operación militar rusa, hubo cartas del Kremlin directamente a Estados Unidos, a Reino Unido, a la Unión Europea y a la OTAN diciendo: esto está pasando, ¿qué estáis haciendo para los cumplimientos de los pactos que teníamos desde la caída de la Unión Soviética? Y respondió, antes de la invasión, Estados Unidos y la OTAN, como que eso iba para adelante. Y claro, la reacción de Rusia, tras esas cartas que luego veremos, porque hay un mapa que me gusta ponerlo aquí ahora y seguimos con lo de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Un mapa de Ucrania en el cual no me he cansado de decir que Ucrania en el 1654 era eso que veis ahí de color amarillo. El resto no era Ucrania. El resto era de la comunidad polaco-lituana en verde y fue adquirido por el Imperio zarista y luego por la Unión Soviética del año 1654, quitándoselo a la comunidad del reino de Polonia-Lituania en verde. Lo que está en color rosáceo fue añadido a Ucrania en el año 1922 por la Unión Soviética, del que todo el mundo reniega, pero no para la legislación que ha hecho de unir y pegar cartas geográficas, y eso no perteneció nunca a Ucrania, eso pertenecía al Imperio Turco, como Crimea, que fue adquirida por Ucrania, regalada como administrativamente mientras existiese la Unión Soviética por parte de Khrushchev en el año 54. Y lo verde más verde pertenecía a territorios no solo ya de la comunidad comunidad polaco-lituana, sino de Hungría. Por lo tanto, es un collage, eso que llamamos Ucrania hoy día. Y lo que se pide por parte rusa es, si se quiere negociar, se tiene que negociar desde la legalidad
no solo rusa, sino también desde la legalidad ucraniana y por lo tanto cambiar la constitución y poner a un agente válido según la constitución ucraniana, Zelensky, no sería válido, sería el siguiente, que es el del Parlamento, el jefe del Parlamento o Duma de Ucrania, el interlocutor válido según la propia constitución ucraniana. Y propone hacer un referéndum en todos esos territorios que tanto dicen que no se quiere renunciar a ellos, a ver qué dice el pueblo, si se Oye, ratifica en los referéndums. Javier, ahí me salió una duda, discúlpame. ¿Y por qué no toda la parte verde se la regresan a los lituanos y polacos? La parte rosa se va para Rusia eh, y ya lo amarillo pues que se quede para los ucranianos del centro, ¿no? Eso algunos en el Kremlin que consideran a Putin como un moderado occidentalista, y lo digo así, por según los informes que yo tengo de unos y de otros, ese es el plan que tendría, por ejemplo, un Medvedev, o que tendrían otros militares rusos. Pero claro, eso beneficiaría a Polonia, reforzaría a Hungría y reforzaría a Rusia y quedaría Ucrania, lo que significa en su origen tierra de frontera, Ucraina. Ucraina es en eslavo tierra de frontera. Si lo que ha sido la cuna, le berceau de los eslavos, la cuna de los eslavos, y de la primera Rusia no quieren ser rusos, pues se quedan en frontera. Frontera de lo que fueron durante muchísimo tiempo que no tenían identidad histórica. No tenían identidad histórica porque estaban o integrados y sometidos una parte a la comunidad del reino de Polonia-Lituania durante muchos siglos, otra parte pertenecía al Imperio Turco y fue conquistado desde la época del zar de los Iván el Terrible, y luego conquistas en la época sobre todo ya de la zarina Catalina II en el siglo XVIII, y claro, si nos ponemos en eso, habría, pero lo que quiero decir que se ha tratado, y eso no se dice también off the record, que la paz requiere de cambios constitucionales también en la parte ucraniana, de ver la realidad, de lo que ha supuesto la invasión ilegal de la señora de las galletitas, que tanto comentamos en este programa durante años, la intervención de 2014, porque la revolución, mal llamada revolución de Maidán, fue una invasión ilegal de Estados Unidos y de la OTAN, y la situación de facto en el campo de batalla a fecha 2025, mes de agosto, ¿qué es lo que ha hecho la OTAN y Estados Unidos desde el 2014 y cómo está ahora? Ucrania perdió su soberanía para muchos analistas en el Kremlin debido a la instalación de un gobierno controlado por Estados Unidos y la OTAN, y la operación militar llamada OME, Operación Militar Especial, que buscaba en su origen la desnazificación y que no lo va a conseguir porque los nazis es difícil desnazificarlos, sino que se lo digan a la Unión Europea que los han reciclado después de la Segunda Guerra Mundial y les han metido, estilo Kurt Waldheim, a Organización de Naciones Unidas, o bien a los primitivos cargos de la OTAN. Por lo tanto, esto del referéndum va a requerir muchas cosas y la paz en Ucrania todavía queda muy lejana. Vuelvo a la Organización de Ahí se Cooperación. pondrían los misiles en la frente, ¿no? En la parte rosa los rusos y en la parte verde Exactamente. los Pero húngaros, cuando los los misiles, polacos. mira, cuando los cuernos están en las cabezas de los animales que chocan con sus cuernos, es cuando más seguridad hay que cuando están alejados, dándose amenazas. Los cuernos, que son los misiles, la distensión con misiles, cuando existía la Mutual Destruction, la MAT, la política de destrucción mutua asegurada, era más seguro el mundo que ahora que supuestamente los misiles se han ido reduciendo desde la caída de la Unión Soviética y con las medidas de reducción de armas nucleares. A veces lo que parece más malo es mejor para la paz que lo que parece más bondadoso. Bueno, vamos a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahí estamos viendo al presidente Xi Jinping con su señora. Han acudido más de 20 países. Voy a nombrarlos rápidamente. El presidente, no voy a decir los nombres porque sería más complicarlo. El presidente de Bielorrusia, el primer ministro de la India, el presidente de Irán,
el presidente de Kirguistán, el presidente de Pakistán, que es primer ministro, el presidente de Rusia, el presidente de Tayikistán, el de Uzbekistán, el de Mongolia, el de Azerbaiyán, el de Armenia, el de Camboya, el de Maldivas, el del Nepal, el presidente de Turquía, el presidente de Egipto, el presidente de Turkmenistán, el de Indonesia, el de Laos, el de Malasia, el de Vietnam, etcétera, etcétera. Es decir, 20 jefes máximos de 20 países y presidentes o secretarios generales de 10 organizaciones, como el secretario mismo de la Organización de Cooperación de Shanghái, el director del Comité Ejecutivo de la Estructura Regional Antiterrorista, porque la Organización de Cooperación de Shanghái, luego veremos muy brevemente que nació como una organización antes del 11S de 2001, como una organización antiterrorista que ha derivado a organización económica, pero que tiene en su fundamento luchar con el antiterrorismo y por la seguridad frente a ese terrorismo que a veces parece que viene de Occidente, aunque produzca los muertos en Oriente. También el secretario ha estado en la Comunidad de Estados Independientes de la CI, también está presente el secretario general de las ASEAN, que agrupa todas las economías del sudeste asiático, también la organización de OTSC, que es la organización rusa de Bielorrusia y de Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán, una organización de tratado de seguridad, la conferencia sobre medidas y fomento de confianzas en Asia y algo muy importante, un banco que cada vez es más poderoso, que ya es el segundo mundial después del Banco Mundial, que quiere poner oficinas en Londres, es decir, en Occidente, que es el AIIB, el Bank of Investment Asian Infrastructure, es decir, el Banco de Inversiones y de Infraestructuras Asiático o Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Repito, después del Banco Mundial y comiéndole los pasos va esta organización, institución multilateral más grande, repito, después del Banco Mundial, que hace otro tipo de políticas, y el acercamiento cada vez más manifiesto entre la India y China. Narendra Modi, Xi Jinping. Antes de esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, el ministro, uno de los más experimentados ministros de Asuntos Exteriores del planeta, el chino Wang Yi, estuvo en New Delhi, en Nueva Delhi, el 18 de agosto y fue acercando las posturas. Recordemos quién es Wang Yi. Wang Yi, aparte de ser ministro de Asuntos Exteriores chino, es miembro del buró director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, es decir, es una primera figura. Es uno de los diplomáticos más experimentados del mundo y ha ido acercando desde principios de agosto, mediados de agosto, antes de esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se está dando estos días, ha ido acercando a China y a la India en temas de responsabilidad global como grandes potencias, promocionando que ambas, la India y China, den ejemplo a los países en desarrollo en la búsqueda de fuerzas mediante la unidad, promover la multipolaridad mundial y la democratización de las relaciones internacionales. Y es una opinión consensuada con su homólogo de la India, Subramanian Jaishankar, y esto hace fortalecer un concepto que es el de la troika, repito, el de los RIC, R-I-C, que es una parte de los BRIC, fundamental, que es los tres grandes, la India, China y Rusia, añadiendo, si cabe, el cuarto, que sería ya el cuarteto, Brasil. Las posturas de ambos ministros de Asuntos Exteriores, Wang y Jaishankar, se ve claramente por los errores de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, y de las amenazas y de los aranceles de Trump. Por eso no se le ha puesto Modi, a pesar de haber intentado llamarle durante 4 veces al presidente Trump. ¿Para qué? Para que me amenaces, para que me chantajees, para que me trates como el señor de la mafia vociferante a uno de sus empleados. Modi no es un empleado del señor Trump. Y Nueva Delhi, hay sectores en Nueva Delhi, luego lo veremos también, que es pro-occidental, pero le ha costado caro al sector pro-occidental de la India, sobre todo viendo los exabruptos del señor Trump,
Se están reanudando los vuelos directos ya entre la India y China. Se está facilitando el flujo comercial y de inversiones. Se está cooperando en los ríos transfronterizos de ambos países. Se está reabriendo el comercio transfronterizo a través de los pasos del Himalaya. Se está facilitando la expedición de visas a turistas, empresas, medios de comunicación y visitantes chinos e indios. Los lugares sagrados de la India están en territorio chino, por ejemplo. La montaña, una de las montañas más grandes del planeta, más alta, el Kailash Parbat, es donde están para los budistas y para los hindúes, y es la cuna además de ríos de la India como el Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el Sutlej. Pues bien, se está permitiendo visitas de peregrinos de la India a estos lugares sagrados del Kailash Parbat y también al lago Manasarovar, que es otro lago sagrado para los hinduistas, perdón, los hindúes y para los budistas. Hay un acuerdo fronterizo, además, es el paso decisivo de Modi que está haciendo con Xi Jinping. Es decir, acuerdos fronterizos fundamentales para el desarrollo de una relación realmente basada en la geoeconomía y, sobre todo, en los palos, rebuznos y exabruptos de la Casa Blanca contra la India. Y depende unas relaciones que dependan de algo que sea previsible y algo que sea estable, no de cómo se levanta cada día un presidente. Eso es muy importante en las relaciones internacionales. Tú no puedes depender de que el presidente haya tenido una buena noche y te coja el teléfono y te lance un exabrupto o una amenaza. Desde esa perspectiva, Bien. desde esa perspectiva estábamos diciendo cómo la torpeza del Trump 1.0 ya hizo posible las reuniones en un primer momento de la India con China, luego surgieron los problemas transfronterizos que los alejó, pero vemos que el eje de la troika de los tres países, India, Rusia, China, que decía que esos tres países representan el 36% de la población mundial y el 32% del PIB global, es decir, no es poco, solo esos tres países, sin contar Brasil y los otros de los BRICS Plus. Es una teoría que el fallecido en 2015 Yevgeny Primakov, era un gran visionario y estadista ruso, planteó el que confluyesen Rusia, China, India, y desde el 2021, desde noviembre realmente, desde el 2021, no se reunían en directo los tres líderes como se van a reunir ahora y se están reuniendo ahora en, en territorio chino, en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que lo están haciendo en un territorio del norte de China, en concreto en la ciudad, a ver si me acuerdo cuál es la cumbre, eh, en, en Yunnan, no, en Yunnan, en la zona más arriba de Pekín. Están más cerca de hacia Rusia y han volado y están haciendo relaciones cada vez más profundas en economía y en geoestrategia y en geoseguridad en lo que es el continente euroasiático, la India, China y Rusia, además de todos los que he nombrado. Y por lo tanto, para ir terminando, esto va a contribuir, como estaba diciendo, al fortalecimiento de estas tres economías y a la economía mundial. La embajada de la India, los pro-occidentalistas que hay en la India, hay un lobby en Estados Unidos de la India a favor de primar las relaciones con Estados Unidos, se han gastado el fuerte lobby pro-estadounidense en la India le ha salido mal con los exabruptos de Trump, porque se han gastado, y tengo las cifras, la embajada de la India contrató primero a una firma de lobby con lazos con la administración Trump. En los socios de esa firma está un ex senador republicano de Luisiana, David Vitter, está un director de comunicaciones del equipo de transición de Trump del 2020, Brian Lanza, está un senador indio-estadounidense, Kevin Thomas, bueno, y otros más de la cuerda de los republicanos de Trump 1.0. Y esta firma se llama Mercury Public Affairs. Han pagado los contribuyentes de la India vía la Embajada de la India en Estados Unidos $7.500 al mes, 7.500 para suavizar al dragón de los exabruptos llamado Donald Trump,
y les ha servido de poco. Contrataron una segunda firma y gastaron más dinero de los contribuyentes hindúes de este sector lobby pro-estadounidense a fuerza de gastar dinero de contribuyentes de la India para a ver si primaban las relaciones Estados Unidos-India, a otra firma llamada, es una firma de Jason Miller, SHW Partner, y estos pagaban no ya $7.500 al mes, pagaban hasta $150.000 al mes, así como poder llegar hasta una cifra de 1,8 millones de dólares que salen del contribuyente indio, solo de esta segunda firma, unida a lo de lo anterior, para que las relaciones con Estados Unidos fuesen buenas. Pues ya se ha visto cuál es ser socio de Estados Unidos. Depende de cómo se levante el presidente. Y esto ha volcado a la India a que se reafirme en una reposición o reunión de sus relaciones con China vía intermediación de Rusia. Por eso hablo de la troika. Y para terminar, por eso he puesto un mapa del Heartland y del Rimland. Todo esto va a fortalecer otro modelo mundial de desarrollo que tiene que ver con esta OCS, perdón, la Organización de Cooperación de Shanghái. Se fundó, como he dicho al principio, antes del 11 de septiembre del 2001. Se fundó con 5 solamente, con los 5 de Shanghái, que eran Rusia, China y 3 estados de Asia Central. Ahora ya son más de 10, porque ahora están Rusia, China, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, 4 estados de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, y se quiere que se incorpore Afganistán. ¿Qué es lo que está haciendo? Que el corazón, eso que llamamos Heartland, según las teorías de Mackinder, es la región cardial, el corazón continental o el área pivote de la llamada isla mundial, que son todos los continentes. Pues bien, el corazón en rojo está conquistando, no solamente tiene el poder sobre el corazón, que sería fundamentalmente la Federación Rusa, sino que está conquistando el Rimland. Y el Rimland es la teoría de Speakman o de Spackman, es el anillo continental, el anillo territorial que rodea el Heartland, y esto lo están logrando organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái junto a los BRICS Plus. Y esto es imparable, y es imparable desde la cumbre de Astana que se hizo el año pasado, donde allí, aparte de la economía, se volvió a el espíritu del nacimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái cuando se creó, y lo hizo Putin en un discurso en Astana el año pasado, en el que se hablaba de una noción de una nueva arquitectura de seguridad para toda Eurasia, para lo que vemos en rojo y lo que vemos en color naranja, quitando el apéndice, que es la península de que forma la Unión Europea, que se ha hecho el harakiri por quedarse fuera de este Heartland y de este Rimland, y está realmente abocada a ser comida por el nuevo mundo que es Estados Unidos fundamentalmente, Nouveau Monde, es una carta francesa, y África cada vez más interpenetrada por China, por la India y por Brasil, que ahí en esa carta geográfica no están países de Latinoamérica o de Iberoamérica o de fundamentalmente de Sudamérica, en los que sí están metidos en los BRICS Plus, que ya son una arquitectura entre BRICS y Organización de Cooperación de Shanghái, que consideran que Occidente no solo ignora el derecho internacional, sino que, como decía Putin en ese discurso de Astana, la legalidad que pide la OTAN y que pide Estados Unidos, un policía armado que solo mira por los intereses de Occidente, centrados en la OTAN, y que ignoran todo el gran resto que es Eurasia, ese Heartland y ese Rimland, que está siendo conquistado por esa troika, y termino, de Rusia, de China y de la India y de todos los demás países que forman parte tanto de los BRICS Plus como de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y terminaría diciendo eso, que el futuro es para el que lo sabe conquistar, y el que se queda rezagado en la soberbia y en el exabrupto solo queda como un bufón en la historia
y como un pésimo gobernante para los que lo tienen que padecer en Occidente como estamos padeciendo. Y vamos a la ilustración, a la pintura de hoy día. Tremendo, muchas gracias, Javier. Sí, estos dos polos que están en acción en su teatro cada uno, pero el teatro es el mundo. Gracias, gracias. ¿Qué obra nos traes el día de hoy? Hoy vamos a tratar de un ilustrador polaco, curiosamente, nacido en el año 60, que en el año 86 se graduó, ahí está en una foto de más joven, se graduó con honores en la Facultad de Arquitectura de Interiores y de Diseño Industrial de la Universidad de Bellas Artes de Poznan. Poznan, recordemos que fue polaco, luego estuvo ocupado, fue alemán y se llamaba Posen. Este artista polaco, cuyas pinturas y obras están en el surrealismo y también en el arte digital depurado, es diseñador gráfico, es ilustrador, es escenógrafo. Tras estar un tiempo en la ilustración, en la prensa escrita en Polonia, en Poznan, y también trabajó en los 80-90 en la televisión polaca. Ahora vive en España, vive en Mallorca, en la isla de Mallorca, y tuvo encargos en empresas internacionales como puede ser Deloitte Review, en la Men's Health, en Newsweek, en Boston Globe. Ha creado más en su página igor.mosky.pl, tiene una galería de arte también en Mallorca. Ha creado más de 1000 ilustraciones y muchas, muchas obras también en 3D. Ha tenido muchos premios en concursos prestigiosos, como por ejemplo el Communications Art Excellence Award en el 2008, también lo volvió a ganar en el 2010, también en el Applied Arts Award del 2010. Ha trabajado, repito, también para agencias publicitarias como Saks and Saatchi, con Abelson Taylor, con Philadelphia Us, con RTOP. En el 2012 dejó Poznan, se fue donde había pasado 50 años, se fue a la isla de Ibiza, estuvo un tiempo en Ibiza y definitivamente se ha instalado en la isla, en la otra isla española de las Baleares, en la isla de Mallorca. Tiene una galería y una sede social en la calle Costa Santa Creu, Sexto A. Tiene una galería HMHSL con un taller y fábrica en el carrer de esa fábrica en Port Andrax, pero repito, está con galería en la propia isla, en la capital de la isla, Palma de Mallorca. Y de las muchas obras que he querido en un flashback rápido, que las vieseis, algunas que he extraído, me voy a centrar en la última, pero si queréis vemos en un carrusel, por así decirlo, algunas de sus obras, porque me entusiasma su obra gráfica y pictórica. Ahí vemos una, las podemos ir pasando hasta centrarnos en la última, ahí vemos otra. Es un creativo y surrealista maravilloso, a mi parecer. Esa es otra. Tengo ganas de visitarle cuando vaya a Mallorca. Una de mis razones de ir a Mallorca es simplemente para ver su obra gráfica en directo. Y esta es la que nos vamos a centrar. No sé el nombre de la obra, no lo ponía en la página tampoco, pero yo la he titulado El hombre líquido. ¿Por qué la llamo El hombre líquido? Porque de otro polaco que leo mucho, Zygmunt Bauman, cuando habla de objetos y personas que son bienes de consumo y como tales en Occidente pierden su utilidad una vez que les son usados, Zygmunt Bauman habla de el mundo líquido, de la sociedad líquida. Esta obra ya da el título El hombre líquido, vais a ver por qué. La vida, para Bauman, para este sociólogo ya fallecido polaco, la vida es líquida, el amor es líquido. En Occidente no es que lo sean así, no tienen por qué ser así. Estamos asustados, atemorizados por la fragilidad, por la vacilación, por la incertidumbre, por la desconfianza, sobre todo en los políticos y las instituciones. Pero tiene un porqué. El ser humano occidental, y esta obra la llamo así, el hombre líquido, se desvanece. Veis que la piel se está como plástica cayendo, se desvanece con su mirada unilateral solo hacia el oeste, hacia un lado. Mira solo hacia el oeste, hacia un oeste consumista, utilitarista ciego. Es un empecinamiento ciego
que nos está matando, mientras tiene encerrado en su interior, en una jaula, un búho, que yo lo tomo como símbolo de Minerva, de la sabiduría griega, de la sabiduría que viene, ¿de dónde viene? ¿De dónde está mirando el búho? Aunque mira frontalmente, pero está en el lado oriental y está encerrado en una jaula. Hay una expresión romana, expresión latina, que se ha dicho siempre, desde la antigüedad clásica hasta hoy día, ex oriente lux, que significa que la luz siempre viene de oriente. Y no solo porque físicamente el sol sale por el este, sino que como símbolo, la llegada de todo conocimiento en la historia, de la sabiduría, de las civilizaciones, de las religiones, siempre han viajado desde el oriente hacia occidente. Pero ¿qué pasa? El imperialismo ciego y decadente de Occidente y sus constructos como son la OTAN, la Unión Europea, son una cascarria, y lo digo bien, cascarria vieja que pretende inocularnos un virus de decadencia, degeneración, destrucción en el mundo vía la desvalorización y la desintegración de todos los valores sin construir alternativa, más que uno, vacío existencial y dos, nihilismo pasivo como una moral social ambiental. La contrapartida de esa frase latina ex oriente lux, la luz viene de oriente, y antes se decía ex occidente lex, es decir, la luz viene de oriente y la ley viene de occidente, esto ya no funciona. Porque la lex, la ley de occidente, se ha convertido en abuso, mal uso y desuso de esta ley occidental, una situación que es peor que la de anarquía, anarquía de anarjé, es decir, ausencia de principios directores, ausencia de autoridad ejemplar, desgobierno, caos. Ya no es una anarquía lo que nos vende Occidente, es peor, es la anomia, que no me canso de decirla muchas veces en este programa, es la ausencia de nomos. Nomos es una palabra griega que significa algo más que lex, que significa en latín ley formal. La lex es la ley impuesta por el poder. Nomos es algo más. Incluye la lex, pero la norma escrita por el poder, pero también incluye la costumbre, las costumbres, las convenciones, los órdenes sociales, las tradiciones. Por lo tanto, falta el nomos, hay anomia, ausencia de el nomos, que es algo más que la ley, es algo más que es la ley externa y la ley interna, la ley asumida, la ley seguida por la tradición. Y esto crea desorganización social. Esto es un conjunto de situaciones que derivan en carencia de normas sociales, porque la anomia, lo contrario de la anomia, sería la coinomía. La coinomía es tener comunidades políticas basadas en tradiciones y cumplimientos de las leyes desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro, no por imposición. Y me voy a la mitología para ir terminando. Estamos viviendo este sentimiento de malestar, de frustración, de incertidumbre en los individuos, porque el individuo solo mira a Occidente, la cara que se desvanece, que se desparrama como un pellejo líquido, como un hombre líquido, es el viejo que mira a Occidente. Y en su interior tiene al búho de Minerva, que mira a Oriente. Porque en la mitología el nomos, eso que es algo más que la ley formal, que la ley del poder, que incluye a la costumbre, a las tradiciones, a las convenciones sociales, el nomos era uno de los aspectos que tenía el dios Zeus. Y el dios Zeus, porque la mitología es muy importante hasta en la geoestrategia, Zeus era el nomos. ¿Y se casó con quién? Con Eusebia. ¿Y qué es Eusebia en griego? Eusebia es la piedad. Y la piedad y el nomos, que es algo más que la ley, dieron como resultado una hija, la dique, la justicia. Por lo tanto, hemos perdido a la justicia porque hemos perdido la piedad y porque hemos perdido el nomos. Y solamente tenemos anomia y anarquía. Y porque miramos solo a un lado y hemos olvidado lo que tenemos en el interior.
Mejor imposible. Gracias, Javier. Mira, ahí está otra obra y la verdad es que esta configuración de mitología griega combinada con filosofía y etimología, pues nos ilustra perfectamente estas razones perdidas en donde esta ley de Occidente se convirtió en anomia. Muchas gracias. Perdón, Javier, te escucho. Solo una cosa, nos tenemos que emplazar para ir juntos a Mallorca a ver la obra de este autor y en segundo y último lugar, recomiendo este día de domingo que se está grabando una experiencia que yo la he hecho y que la recomiendo a nuestros seguidores. Por una parte, haceros con la música del Adagietto Symphony 5 de Gustav Mahler. Repito, el Adagietto, el pequeño Adagio Symphony 5 de Gustav Mahler, interpretado por Herbert von Karajan o von Karajan. Os recomiendo una experiencia que yo la llamo en francés, en mi duplicidad mental de idioma, éclaircissement lumineux, es decir, esclarecimiento luminoso. Por una parte, poneros de fondo esta música del Adagietto Symphony 5 de Gustav Mahler. Y por otra, encender el televisor y apagar el sonido. El televisor o verlo a través de la tablet, las noticias o el celular. Mientras escucháis este Adagietto Symphony 5 de Gustav Mahler. Y vais a tener, decidme después, qué es lo que habéis sentido, qué es lo que habéis vivido, este esclarecimiento luminoso de ver la realidad en silencio, escuchando una música tan excelsa y maravillosa como la de Gustav Mahler en el Adagietto Symphony 5. Solo escuchar la música y ver el horror de las imágenes de noticias internacionales. Y a ver cómo lo resistís y qué sale de cada uno de vosotros y vosotras. Pues lo vamos a hacer con gusto. Oye, se parece, es una combinación como de Dalí con el diseño gráfico contemporáneo interesante. Pues muy importante reflexionar sobre estas imágenes. Javier Martínez, muchísimas gracias por estar aquí y pues gracias por tus análisis. Como siempre, gracias por estas clases magistrales de fin de semana. Y pues nos estamos viendo para la próxima con un comienzo de fin de semana para todos, con un deseo de que sea provechoso y de mucha salud. Hermano, gracias hermano querido y a todos ustedes, gracias siempre por prestar la atención. Gracias, nos vemos.